¿cómo ocultaré realmente lo que soy? Si tus manos me han formado y mi embrión tus ojos han mirado, y tú nunca de mí te has olvidado. ¿En qué lugar habitaré? ¿En el cielo o en el mar? Si aún allí me guiarán tu diestra y majestad. Ciertamente las tinieblas me cubrirán, y aún la noche alrededor de mí resplandecerá. Examíname, oh Dios, reconozco lo que soy. Renuévame, Señor, pon tu espíritu en mi corazón. Bienvenidos al estudio del principio número 3, el Espíritu Santo, con el expositor Nelson Joel Castillo desde Venezuela. El Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad, junto al Padre y al Hijo, y poseen el intelecto de emociones y la voluntad, tal como lo describe las Escrituras. Pero, ¿qué implica realmente que el Espíritu Santo sea una persona divina? ¿Cómo actúa en nuestra vida y en la obra de la salvación? ¿Por qué es vital comprender su papel para vivir una experiencia cristiana auténtica? A continuación, estudiaremos sobre el Espíritu Santo para descubrir su presencia y poder transformador en los creyentes. Te esperamos. Estimados amigos y hermanos en Cristo, qué inmenso privilegio es encontrarnos de nuevo para seguir estudiando los principios fundamentales de nuestra fe. El día de hoy nos vamos a centrar en el tercer tema, la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo. Así que vamos a analizar este tema versículo a versículo. Antes de su crucifixión, Jesús les hizo una promesa a sus discípulos. Sus palabras están registradas en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 16, que nos dice: yo os rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El versículo que sigue, versículo 17, del mismo capítulo de Juan 14, nos habla de una íntima comunión que deben tener los discípulos de Jesús y el Espíritu Santo. Juan capítulo 14, versículo 17, nos dice de la siguiente manera: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ya desde el principio del mundo se hablaba de la intervención del Espíritu Santo. En el libro de Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, la Biblia nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. El mismo Espíritu de Dios estaba al principio de la creación de nuestro mundo. En el libro de los Salmos, en el capítulo 51, versículo 11, el salmista dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Por este versículo podemos entender que el Espíritu Santo siempre ha tenido una relación con los siervos de Dios. En el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 15, haciendo referencia a Juan el Bautista, nos dice: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Pero nos preguntamos nosotros: ¿quién es este otro consolador?
está con nosotros y estará en nosotros. La palabra de Dios y el propio Jesucristo identifican al Espíritu Santo como un ayudador. En la Santa Biblia nos dice, en el libro de Juan capítulo 14, versículo 26, pero el ayudador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que he dicho. Así que el Espíritu Santo es el representante de Cristo en la tierra. Él es el ayudador que Jesús prometió a cada uno de sus discípulos. Sin Él, sin el Espíritu Santo, sería imposible comprender la voluntad de Dios y vivirla. También sería imposible una exacta interpretación de la palabra de Dios. En la primera epístola a los Corintios, capítulo 2, versículo 11, nos dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que a todos los escritores de la Biblia, los profetas y todos los siervos de Dios fueron guiados e inspirados por el Espíritu Santo en épocas pasadas y en épocas presentes. A través de estos pasajes bíblicos nos da a entender que el Espíritu Santo era inspirador de la Sagrada Escritura. Es por este motivo que para dar una interpretación correcta de la Biblia se necesita la guía del Espíritu Santo. En Primera de Pedro capítulo 1 versículo 11 dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indica el Espíritu Santo de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrá tras ellos. Así que para entender el ministerio de Jesucristo es necesario la guía y la intervención del Espíritu Santo en la interpretación de la palabra de Dios. Ahora nos preguntamos, ¿es el Espíritu Santo una persona? A pesar de todas estas palabras de Jesús, ¿qué dijo del Espíritu Santo? Que es otro consolador enviado del Padre. Algunos se atreven a negar la personalidad del Espíritu Santo. En las propias palabras de Jesús, cuando da la orden evangélica, id y haced discípulos, nos muestra que al momento de bautizar a los creyentes se debe hacer en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, colocando al Espíritu Santo directamente como parte de la divinidad. Esto se encuentra en el libro de Mateo capítulo 28, versículo 19, que nos dice de la siguiente manera, que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo no solo una persona, es una autoridad divina, es parte de la divinidad. La Santa Biblia nos revela que el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza abstracta. Él tiene una personalidad, de lo contrario, no podría interactuar con nosotros a nivel personal. Vamos a leer en la palabra de nuestro Dios, en el libro de los Hechos, en el capítulo 15 del libro de los Hechos, versículo 28, que nos dice de la siguiente manera, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Así que el Espíritu Santo era parte de la toma de decisión con respecto a la doctrina. Ha parecido bien al Espíritu Santo. Esto demuestra la voluntad, una capacidad de deliberación y de toma de decisión. En el libro de Juan, capítulo 16, en el versículo 14 dice, Él me glorifica, porque tomará lo mío y os lo comunicará. El pronombre Él y la acción de glorificar conforma esa personalidad. También la palabra afirma que Él escudriña la mente de Dios, un acto que requiere intelecto divino. Lo leíamos en 1 Corintios capítulo 2, versículo 11. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios.
el Espíritu Santo. También contiendo. En el libro de Génesis capítulo 6, versículo 3 dice, y dijo el Eterno, mi espíritu no contenderá más con el hombre para siempre. Esta contienda es la manifestación de Dios para reprender y convencer al pecador. La última herramienta de misericordia de parte de la divinidad es contender con el hombre. También el Espíritu Santo es capaz de enseñar. Lucas capítulo 12, versículo 12 nos dice, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que habéis de decir. Si enseña es porque es una persona. El Espíritu Santo también convence. Juan capítulo 16, versículo 8 dice, y cuando Él venga, os convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es un convencedor. Para convencer, interactúa con el ser humano y es capaz de llevarlo a ese entendimiento y a esa convicción. También el Espíritu Santo dirige y escoge a quienes serán enviados a predicar. En el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 2 dice, un día, mientras estaban celebrando el culto y al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra en la cual los he llamado. Así que el Espíritu Santo fue el que escogió a Pablo y a Bernabé para la obra. Y ha escogido a todos aquellos, ha analizado y según sus capacidades lo ha usado para la causa de nuestro Dios. El Espíritu Santo es el que está obrando en nuestras vidas en el día de hoy. El Espíritu Santo es nuestro ayudador y nos ayuda en nuestras debilidades e intercede por nosotros. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 26 nos dice, además, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Indudablemente, todas estas acciones las hace el Espíritu Santo porque es un ser capaz y con personalidad propia. El Espíritu Santo es de hecho Dios en persona. Su deidad queda confirmada cuando Pedro afronta a Ananías por mentir. En el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 3 y versículo 4. Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué Satanás ha llenado tu corazón hasta inducirte a mentir al Espíritu Santo? Y termina diciendo, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios, porque Él es Dios. Además, el Espíritu Santo posee los mismos atributos divinos que el Padre y que el Hijo. Por ejemplo, el Espíritu Santo es omnipotente, por eso reparte dones que son capacidades, habilidades a la iglesia. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 11 nos dice, pero todas estas cosas las efectúa uno y el mismo Espíritu, y reparte a cada uno en particular como Él quiere. Por otra parte, es omnipresente, o sea que está en todas partes. En el libro de los Salmos, el Salmo 139, versículo 7, el Espíritu Santo pregunta, ¿y a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? También es omnisapiente el Espíritu Santo. Conoce todas las cosas que hay que conocer. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 nos dice, el Espíritu lo explora todo, aún lo profundo de Dios. También el Espíritu Santo es creador. En el libro de Job, capítulo 33, versículo 4. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Eterno me dio vida. Es lo que dice este patriarca Job. El Espíritu Santo me dio vida. Esa expresión es una expresión que solamente puede ser aplicada a la divinidad. La misión del Espíritu Santo entre nosotros es crucial para cada creyente. Él es el poder divino para vencer el mal. Mal hereditario, pecado hereditario, tendencia hereditaria o cultivada. El Espíritu se allega al creyente y transforma su naturaleza humana para ligarlas a la naturaleza divina de Dios, ayudando al ser humano. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 16, leíamos allí, yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros.
Él nos auxilia, nos ayuda, está con nosotros en todo momento. Y en Romanos capítulo 8, versículo 26 nos dice, además el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo también actúa en nuestra memoria. En el libro de Juan capítulo 14, versículo 26 nos dice que Él nos recordará todo lo que Cristo nos ha dicho. También el Espíritu Santo es un agente santificador. En Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2 nos recuerda que somos elegidos en santificación del Espíritu. Nuestra santificación es una obra conjunta de la deidad. Veamos en el libro de Hechos capítulo 13 versículo 4 que los apóstoles fueron enviados así por el Espíritu Santo en su obra misionera. Él es quien pone a los líderes y guía la operación de la iglesia, la acción de la iglesia. En el libro de Hechos capítulo 20, versículo 28, el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor. Habíamos dicho que el Espíritu Santo reparte dones. Él equipa a la iglesia con dones para el servicio, capacita a la iglesia. En 1 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 11, a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para bien común y reparte como Él quiere. También el Espíritu Santo nos lleva a producir frutos, como lo dice Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Pero los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así de amplia es la obra del Espíritu Santo por cada ser humano. La Biblia nos da una solemne advertencia con respecto al Espíritu Santo. Quiero que presten atención a este punto. En el libro de Marcos capítulo 3, versículo 29, nos advierte, pero el que blasfema contra el Espíritu Santo jamás tendrá perdón, sino que será culpable del juicio eterno. ¿Pero en qué consiste el pecado contra el Espíritu Santo? No es un acto misterioso. No solamente es la acción de hablar en contra de él, es el rechazo persistente y voluntario. No responder a esa invitación del Espíritu Santo, que deja al ser humano fuera de la gracia de Dios, siendo Él un agente salvador. Al no poder obrar en favor nuestro, el ser humano queda perdido definitivamente. Por eso la Biblia dice que no tiene perdón, porque no hay otro medio por el cual Dios pueda llevar el arrepentimiento a la persona. El ser humano no se puede arrepentir sin la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, porque Él es el que redarguye al ser humano, el que lo lleva al arrepentimiento, lo convence de pecado. Así que ninguno de nosotros necesita caer en este terrible pecado. El pecado de rechazar persistentemente al Espíritu Santo es rechazar a nuestro Señor Jesucristo. Esa atmósfera de rebeldía que caracteriza principalmente a Satanás y a todos sus agentes. Así que mis apreciados amigos y hermanos, la obra del Espíritu Santo es un poder muy eficaz para redención en Cristo Jesús en cada una de nuestras vidas. Él es nuestra única esperanza para vencer las tentaciones y el mal y para reflejar en cada uno de nosotros el carácter de Jesús. ¿Está usted cooperando con el Espíritu Santo hoy? ¿Ha sentido su llamado y ha aceptado esa invitación del Espíritu Santo? Mi gran deseo es que la gracia de Dios esté con cada uno de nosotros, que el poder del Espíritu Santo continúe obrando en nosotros para que podamos avanzar en nuestra transformación y preparación para el reino de los cielos. Y así de esta manera, cada uno de nosotros, tomando la mano de la divinidad a través de la obra del Espíritu Santo, pueda cada día preparar su carácter para morar en las mansiones celestiales. Dios nos bendiga y nos conceda siempre su Santo Espíritu.